Le voy a ceder la palabra a Guillermo Pérez, que es socio fundador y presidente del Grupo GNP. El único comentario que voy a hacer que es recordar un poco la encuesta que mencionó Juan Pablo, que andaba por ahí, ahora no lo veo, en relación a cuál era la opinión de las empresas respecto al revalúo. Y lo que había mencionado y lo que salía de la encuesta de IDEA era que más del 50% aún estaba indeciso respecto a qué decisión tomar, de si revaluar o no revaluar. Con lo cual, bueno, tenés una tarea bastante difícil, que es definir, digamos, para qué lado cae la moneda o en qué situaciones, digamos, conviene revaluar y en qué situaciones no. Así que te cedo la palabra. Bueno, voy a ser formal. Yo no soy formal, pero voy a ser formal. Gracias, IDEA. Gracias, Comisión de Impuestos. Gracias, Carlos Zunkel, porque sé el trabajo que te tomás y todos los que te acompañan. Y principalmente gracias a ustedes, porque sin ustedes ninguno podría compartir nada. Hay varios, recién los mencionamos ahí, así que no sé si me voy a acordar. Eran como 5 o 6. Para decidir si voy al revalúo o no voy al revalúo, primero tengo que saber la composición de los bienes, la estructura de los bienes que componen mi compañía. Segundo, tengo que saber si va a haber inflación futura o no, porque a lo mejor puedo olvidarme de la inflación pasada. Si no hubiera nada de inflación en el futuro, ese 52% yo creo que subiría. Después tengo que ver la tasa de retorno que voy a obtener sobre la inflación que compro con esto, porque yo compro inflación con esto, ¿sí? Para atrás y para adelante. Sobre eso la tasa efectiva de retorno anual, ¿sí? Después el efecto de inflación de evaluación, porque si tengo dólares lo tengo que meter en esto, capaz que me convierten en los dólares, ¿sí? Y después la tasa de retorno, después cuánto el nivel del costo financiero que tienen los préstamos en este momento. Por si tengo que o derivar capital de trabajo para pagar el impuesto, tengo que pedir endeudamiento. Y después la tasa de retorno de mi propio capital de trabajo, que sabemos que no tiene el ajuste por inflación. Con ese conjunto uno tiene que decidir. Pero bueno, le vamos a pasar algunas slides que le van a dar una ayuda. Pero para definir parte de esto, si va a haber inflación o no va a haber inflación en el futuro, que no es un dato menor a la hora de todo este análisis, yo en estos pocos minutos que me da Carlos Zunkel, el tirano de este encuentro, voy a hablar de 193 años de historia. Y después voy a dar los ejemplos económicos. Y voy a pasar de largo la parte de la ley porque ustedes la saben mejor que yo. Entonces, le voy a dar algunos datos duros que me parece que hablan por sí mismos, ¿no? Vamos al contexto económico, que es lo que me va a dar una pauta de si las buenas ondas que tiramos, ojo, que yo ayudo a las buenas ondas, me encantan, pero a ver si se van a dar o no se van a dar, y si se van a dar progresivamente o en el largo plazo, y en qué quantum, ¿sí? Miren, en 193 años de historia, de 1823, creo que ahí fue nuestro primer presidente, al 2016, 27 crisis, 11 profundas y 6 muy profundas. Durante 49 años vivimos en crisis, o sea, el 25% de nuestra historia vivimos en crisis. Cada crisis implica una inflación, una devaluación, la devaluación implica pobreza. En los años 70 teníamos 3% de pobreza. Ahora tenemos alrededor del 30%. Subió al 33%, bajó al 28%. Tenemos 30 contra 3 en 40, 50 años de historia. La verdad que hicimos la cosa medio mal. La economía argentina es inflacionaria. En los últimos 67 años, del 50 al 2017, la inflación promedio, la fuente es de Luis Seco, fue del 130%. Y sin considerar la hiper del 89, fue 80% promedio por año. Tuvimos menos de 2 dígitos, solamente 13 años, de los cuales la convertibilidad, que fue algo bastante ficticio, tiene mucha participación en esos 13 años. O sea que somos un país inflacionario. Lo que quiero es llevarlos a que tenemos una situación estructural macroeconómica crónica en la Argentina. Por lo tanto, la consecuencia natural es la inflación. En 2015 tuvimos el déficit fiscal más alto de la historia, de los últimos 30 años, 6,5, que es consecuencia del gasto público, ¿sí? El gasto público, como muy bien explicó esta mañana Andresito, viene creciendo a niveles del 40%, cuando tradicionalmente venía creciendo a niveles del 20%. En Argentina, sobre 43 millones de habitantes más o menos, 6 millones tenemos empleo formal, 4 millones somos cuentapropistas, y a partir de ahí hay 3 millones los 3 millones de empleo público es empleo público, hay mucha gente que trabaja y muy bien, pero bueno, lo paga el sector privado, ese gasto público. Entonces tenemos 10 millones del sector privado que trabajan, 3 millones de empleo público y 3 millones de empleo informal, y creo que en la siguiente, no, esa no está,
Había, arriba, perdón, me la comí, 8% de jubilados y 4.300.000 subsidios sociales directos. O sea que hay 10 millones que van a 43 millones. La pirámide está invertida, muchachos. Por eso el gasto público. Si no hubiera 8 millones de jubilados y 4 millones de subsidios, habría, me parece, más pobreza todavía, ¿no? Del 30%. Este es el país que supimos construir todos los argentinos eligiendo a los representantes que nos llevaron a esto. Porque nosotros lo podemos hacer más o menos. En Latinoamérica y Argentina la evasión está en el orden del 40%. Hoy decían el 30%, pero no se sabe bien, pero el 40%. Europa está entre el 20 y el 30, según el país. Una cosa si son países de este lado y otra cosa si son países de este lado. Asia está entre 50 y 60. Y Estados Unidos 9%. Es más preciso, son gringos, 9%. No me dijeron entre 10 y 12. 9%. Ahora fíjense, en los últimos 15 años, no pretende ser político mi comentario, pero en los 15 años hubo mucho desajuste en todas las cuentas públicas. El PBI, la riqueza que todos los que estamos acá somos capaces de generar, creció 16 veces. Y el gasto público 29 y la recaudación tributaria 28, por eso el déficit. O sea que como la recaudación tributaria creció 30 y creció 16 veces la riqueza que supimos construir, obviamente la presión tributaria subió. Ahora, ¿saben por qué subió de un promedio histórico del 22 al 34? A mí me daba el 40. ¿Saben por qué el 34? Porque este gobierno cambió la fórmula en el denominador. Y el año base, que era el año 90 y pico, lo cambiaron por el 2004. Con eso bajó la presión tributaria al 34. O sea, la presión está cerca del 40. Pero vamos a dejarla en el 34 para no pelearnos con Andrés y compañía. Si lo que pagamos impuestos somos 6 de cada 10, y divido 34, divido 6, me da que la presión tributaria de cada uno de nosotros, porque acá asumo que todos los que estamos acá pagamos impuestos, es más del 50%. Yo hice un cálculo viendo cómo inciden los impuestos, que sobre todo los en cascada, que van de la actividad primaria a la industrial, a la mayorista, minorista, y llega esto para acá, o llega esto para acá, o esto para acá, tiene entre el 60 y 80% de impuestos. Y ahí es donde los argentinos pagamos impuestos. Entonces, cuando vienen a hablar de que tenemos una tasa promedio de la OCDE, tiene una presión tributaria del 35%, son 33%. En realidad, por ejemplo, la tasa promedio de impuesto a las ganancias de la OCDE es superior a la tasa nuestra. Estaba en el 22% de ganancias. Y de Latinoamérica también. Y la nuestra estaba en el 35%. Entonces, cuando viene un tipo y me dice, quiero invertir en la Argentina, ¿qué tiene usted? Somos lindos, somos piola, tangueros, cancheros, vivos, agradables, comemos asado. Sí, pero me cuesta todo el doble acá, además no hablemos de la logística. Y encima son poquitos, y encima 10 millones trabajan, los demás no trabajan, con lo cual muchos no van a poder gastar. Entonces, yo digo, a mí me parece que la inflación es una consecuencia natural del déficit estructural crónico de la Argentina, macroeconómico, con lo cual inflación hemos tenido y vamos a seguir teniendo. Si hacemos las cosas bien, la vamos a bajar. Y si le damos tiempo a estos señores que la quieren hacer bien y que nos quieren llevar a ser un país normal, que hay que apoyarlo eso, no va a llevar 2 años, va a llevar un montón de años. Con lo cual, de las primeras preguntas que teníamos, muchachos, estamos comprando inflación pasada e inflación futura. No hay ninguna duda de que eso es así. Así que por lo menos esta se la pudimos despejar. Inflación de evaluación no se la voy a poder despejar, porque ustedes saben, el dólar sube así. Y hay muchos factores externos que juegan, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer ahora, para que ustedes tengan, bueno, la decisión de revalúo entonces debe tomarse analizando no solo cada caso de negocio en particular, que es esencial, sino también esta realidad estructural de Argentina, que es medio deprimente, pero bueno, tenemos que empezar a hacer la cosa mejor, ¿sí? No voy a hablar de todo esto que viene ahora, esto ustedes lo saben, y yo creo que también, y vamos a hablar de casos de negocio que hicimos. ¿Puedes atrasar el reloj, Zunkel? Bueno, esto lo saben todos ustedes. Acá, bueno, nosotros hicimos casos de negocio, ¿sí? Este es el caso, los casos de negocio son estos. Les damos la tasa efectiva anual de retorno para un bien mueble que lo amortizamos hasta el final de su vida útil. ¿Qué pasa si ese bien lo vendemos a los 3 años? No lo puse en el año 1 y 2 porque se pierde beneficio, entonces para que la tasa dé más alta. Revalúo de bienes inmuebles como bien de uso amortizado hasta el final de su vida útil. Lo mismo si lo vendo a los 3 años. Y después le presentamos curva de sensibilidad, que no las hice yo, la hizo uno de los señores que está sentado ahí, que es un geniecito loco de finanzas del grupo GNP, y que me ayudó. Y después de estoy medio duro, después de un buen rato entendí bien cuál era el tema. Así que voy a tratar de retransmitírselo a ustedes con la misma sapiencia con que me lo han dicho a mí. Nosotros compramos un bien inmueble en el año 2000. Lamentablemente no tengo puntero, así que lo lamento, pero lo voy a explicar en detalle y los otros no, porque son todos parecidos, pero la mecánica es parecida. Compramos un inmueble en el año, bien de uso, ¿no? En el año 2000.
Estamos en diciembre del 2017, lo amorticé 18 años, me quedan 32 para amortizar. Quiere decir que el revalúo lo voy a amortizar en 16 años, la mitad del tiempo. Recuerdan que 16 o 10, no menos de 10. Entonces hacemos todas las cuentas para hacer el revalúo. Ojo, esto lo hicimos utilizando el factor de corrección. Todo esto podría incrementarse en un 50% más si llamo un valuador. Y también me podría bajar la vida útil si llamo un valuador. Acuérdense de eso, que no es un detalle no menor. Entonces resulta que el revalúo me da 18 millones de pesos, 18,089, segregado en lo que es revalúo del edificio y del terreno. ¿Por qué? Porque el terreno, si no vendo ese edificio, el terreno no se amortiza. Entonces me afecta en la tasa efectiva anual de retorno. Muy bien. Agarro el valor revaluado, le saco el valor original, me quedan 18 millones de valor revaluado, eso paga el 8%. El costo, la inversión de entrar en el revalúo es 1.447.000. Ahora, ¿qué pasa? Ese revalúo de 18 millones, 13, que es el edificio, lo voy a mandar a pérdida en 16 años a la tasa de ¿qué? Y por ahora la tasa del 30 y del 25. Vamos a ver si Duhovne no quiere suspender ese beneficio. No creo que se animen a eso. Vieron que hizo declaraciones de que si no llega a las metas vamos a reducir suspender ciertos beneficios fiscales. Pero esperemos que ese no, porque sería un quemo. Bueno, entonces yo pago 1.447.000 y me voy a deducir a la tasa del 30 y 25%, 813.000 pesos durante 16 años. Esto es lo que mostramos acá. Entonces el numerillo que hay ahí es, pago 1.447.000 de revalúo, me gano 243.000 pesos o 203.000 durante 16 años y el dinero que me queda después de 16 años a moneda constante, porque acuérdense que compro inflación para el pasado y para el futuro, entonces directamente lo pusimos en moneda nominal, que sería moneda real, porque todo esto es sobre inflación, como si estuviéramos en la época de la convertibilidad. Está prohibida la inflación, cero, en este ejercicio. Y es así porque compro inflación pasada y futura. ¿Bien? Entonces yo recibo 1.886.000. Si van ahí abajo, perdón, 1.886.000 sobre 1.447.000 me da un rendimiento del 130%. Que si lo hago a tasa de interés compuesto, me da una tasa efectiva anual del 5,35. Sobre inflación, entonces en 16 años yo voy a tener para inmuebles un rendimiento del 130 con una tasa efectiva anual sobre inflación. El Banco Central me dijeron que hoy daba una inflación anualizada de 30 a 33%. Eso implica 30, 33 más 5 y pico me da 38. Ya le estamos empatando a las LEVA con bienes inmuebles. Para un bien inmueble que tiene 20% de terreno es este ejemplo, que es lo más normal, 20%. A veces algunas empresas se entusiasman y mandan mucho a pérdida los edificios. Entonces ahí me sube mucho el terreno, para esto va a ser malo. La felicidad no es completa nunca. Entonces, ¿qué pasa si vendo el inmueble? Si vendo el inmueble a los 3 años, para no tener pérdida de beneficio, lo digo ahí, me sube obviamente la rentabilidad, porque este valor, respecto a 1.447.000, me da una tasa efectiva anual equivalente del 47% sobre inflación. Quiere decir, con una inflación del 30%, para compararlo con otros instrumentos financieros, me está dando el 77%. ¿Vamos bien? ¿Se entienden los números o los repaso? Vamos bien, muy bien. Esto es bien inmueble como bien de cambio. En bien inmueble como bien de cambio no hay ninguna duda de cuando vean la curva de sensibilidad de que el tipo que se dedica a este rubro tiene que entrar en revalúo. Porque el otro es más complejo. Porque el otro, si yo tengo 35 inmuebles, la mayor o menor tasa efectiva va a depender de la mayor proporción de los terrenos respecto al valor original del edificio y a la mayor proporción de la amortización. Una cosa es que amortice en 10 años y otra cosa que amortice en 30 años. No sé, el máximo que daría. Porque cuanto mayor es la proporción del terreno y mayor es el periodo de amortización, más baja la tasa efectiva de retorno para inmueble. Cuanto más bajo el valor del terreno y más corto el periodo de amortización, más alta la tasa efectiva de retorno del inmueble. Pero a cada fenómeno, porque yo lo compré en el 2016, se supone que el tipo lo va a vender al año siguiente, en el año 2017, lo vende en el año 2017, hace el revalúo le da 1.875.000, la base imponible es 375, acá paga el 15%, no el 8%, tiene un costo de 56.250. 56.250, que es lo que yo pagué, que está acá arriba, contra 112.000, que es lo que me ahorro, porque digamos, dejo de pagar la tasa del 30% de impuesto, me gano 56.000. 56.000 sobre 56.000 me da un 100% de rentabilidad, que como es en un año solo, es exactamente igual a la tasa efectiva anualizada.
Bien, ahora, esto para bien mueble. Este es un bien mueble que lo compré en el año 2010, estamos en diciembre de 2017, se amortiza en 10 años, con lo cual, al momento que hago el revalúo, tuvo 8 años de amortización, me quedan 2 años de amortización restante, que es la situación más conveniente. En bienes muebles es conveniente que el revalúo se pueda amortizar en 5 años, con lo cual voy a tener más tasa efectiva cuanto el bien esté más amortizado, o sea, que no me queden 6 años de vida restante, que me queden 5 o menos. Ahí es donde me conviene más el revalúo, ¿sí? Si el conjunto de mis bienes tiende a que los tenga que amortizar el revalúo en 5 o menos, me está diciendo que sí con la cabeza mi asesor financiero. Es mejor, aprendí bien la lección. Estuve como 10 horas frente al espejo. Bueno, entonces hago todo el revalúo con la técnica que ustedes saben y me da un revalúo impositivo de 1.302.000. Ese 1.302.000 de base imponible paga el 10%, tiene un costo de 130.000. El valor original se va a amortizar en 2 años. ¿Se acuerdan que el valor original se sigue amortizando en los años de vida útil restante? Pero el revalúo se hace en 5 años. Con lo cual yo me lo voy a deducir, la amortización anual va a ser esto y lo que el beneficio anual que voy a tener es sobre este valor lo que corresponda. En la cédula siguiente se ve, pagué 130.000 acá arriba de impuesto al revalúo en el 2017, me amorticé el revalúo durante 5 años a la tasa del 30,25, el retorno total que tengo es 221.340, perdón. Respecto a los 130.000 de inversión original, que es lo que está allá arriba, me da una tasa de retorno del 170. Cuando nosotros dimos esta charla en octubre, creo que también en IDEA, me daba 250. ¿Por qué? Porque el cálculo habíamos hecho sobre por una tasa del 35%. Después salió la reforma y lo cambió, no es que nos equivocamos. Entonces nos podemos equivocar, pero no nos equivocamos. Entonces la tasa efectiva sobre inflación es 21,98. Bingo, le ganamos a la LEVAC. 30% de inflación más 21,98 me da 51,98 de rentabilidad total respecto a una LEVAC. Si lo vendo este bien, a los 3 años, obviamente la tasa de retorno es la misma. En inmuebles no, porque en inmuebles cambiaba, era más alta, porque al venderlo estaba vendiendo al terreno y ahí me ganaba el revalúo. Acá no hay terreno, con lo cual la tasa de retorno, tanto en la amortización a finish como en la venta, es la misma. Pero lo que me cambia completamente es la tasa efectiva anual. Porque esta tasa efectiva anual es en 5 años. Como la aceleré y lo vendí en 3 años, tengo casi un 40%. O sea que si ese bien lo vendo a los 3 años, que es otro factor más. Ahora no son 6 los factores, son 7. Si lo vendo, conviene claramente revaluar en los bienes que voy a vender. ¿Sí? Porque me gano un 50% de tasa efectiva anual, esto es interés compuesto, ¿sí? Sobre un 30% de inflación, 40 y 30, 70 da 70. Díganme qué papel da más del 70. ¿Ustedes creen que no va a haber más inflación? Si ya vimos 193 años de historia, ¿por qué tenemos inflación? La madre de la pobreza es la devaluación. La devaluación es la hija de la inflación, y la hija de la inflación es la hija del gasto público, desmedido. Muy bien. ¿Dónde estoy? Estas son... Estoy bien, ¿no? No me salté nada, ¿no? No, estoy bien. Estas son las curvas de sensibilidad. Esta es la curva de sensibilidad para venta de inmueble revaluado con bien de cambio. Un bien de cambio, un desarrollista, lo que sea, hizo la revalúa acá. Si lo vende en el primer año, la tasa de rendimiento era 100%. Si me dejo estar y lo vendo en el segundo año, la tasa es del 40%. Esto siempre es moneda dura, ¿eh? Acá la tasa de rendimiento es el 23%, acá es el 20%, acá es el 18%. O sea que el tipo tiene 5 años y tiene una tasa de rentabilidad del 18% sobre inflación. Le gana. A lo mejor ya el 52% que quiere, por lo menos, tienen que evaluar el tema del revalúo. No digan de movida que no lo van a hacer. Tómense el trabajo. ¿Qué va a hacer? Hay que hacer las cuentas. Y después decidimos. Pero eso de que no, porque si no, el capital de trabajo. ¿El capital de trabajo te va a dar esta tasa de retorno? Encima tu balance no se ajusta por inflación. Esta es la sensibilidad para bienes muebles. En la estrellita es el ejemplo que les di. Si yo no recuerdo mal, el bien mueble lo comprábamos en el año 2010. Con lo cual el revalúo se podía amortizar en 5 años. Entonces la tasa de retorno, les había dicho que era el 22%, 23% para un bien mueble comprado en el 2010. Eso ocurre lo mismo para comprarlo en el 2011, 2012, 2013 y 2013. ¿Por qué? Porque la vida útil restante es 5 o menos años, con lo cual el revalúo lo mando a pérdida en 5 años. Por eso mi tasa de retorno es el 22%. Fíjense qué pasa si el bien lo hubiera comprado en el 2014. En el 2014 la vida restante eran 6 años. Entonces, ahí ya empiezo se me baja la tasa efectiva de retorno, pero no tanto, me baja al 13%.
digamos, para un bien que de 10 a 10 años tiene 9 de vida útil restante. Conclusión, conviene mucho si tengo un stock de bienes de uso, bienes muebles amortizables, que están, digamos, muy amortizados, o sea, que tiende a 5 años, digamos, en definitiva, la vida útil restante, es mucho más alto la tasa efectiva de retorno. Y baja, para uno que le faltan 9 años de amortización, en un bien mueble me baja entre 10 y 15%. Y esto, para terminar de volverlos locos, es el efecto en un inmueble. Un inmueble es mucho más complejo porque hay fuerzas que se oponen entre sí. Entonces, ¿qué juega en contra? Mucha participación del terreno. ¿Por qué? Porque no se amortiza. ¿Qué juega en contra? Si es muy nuevo el edificio. ¿Por qué? Porque tengo muchos años restantes de amortización, con lo cual, por más que los mande a la mitad, son muchos. Al ser muchos, impacta muy negativamente en la tasa efectiva de retorno. Entonces, la estrellita que está allá arriba, la de arriba de todo, es para un inmueble donde el terreno vale 0, mentira, no vale 0, pero es para que lo vean bien, y lo puedo amortizar en 10 años. Ahí la tasa efectiva de retorno me va a dar el 12,5%, mucho menos que en muebles, pero me da. Y si, por el contrario, digamos, el terreno es un 30% más en el total, me baja, fíjense lo que me baja la tasa efectiva de retorno del 12% o 13% al 5%. El ejemplo que yo les di es la estrellita del medio, que es el caso más normal. Un terreno que es un 20%, la línea verde, que lo compré en el año 2000, que me quedaban 16 años para amortizar, y eso me está dando una tasa de retorno, como les mostré en otro gráfico anterior, un 5,5%. Entonces, el menor valor del terreno respecto al inmueble aumenta la tasa de retorno del revalúo y los inmuebles más antiguos aumentan. ¿Cuánto me falta? Ya tiempo cumplido ahí. Bueno. Márcala. Váyase. Bueno, reflexiones finales. Conveniencias, ahí dice conveniencia, pero nos equivocamos. Conveniencias del revalúo. Se compra ajuste por inflación sobre el stock de bienes a la vigencia de la ley para el pasado y para el futuro. Por lo tanto, toda la rentabilidad es a moneda dura. Los bienes inmuebles afectados a bienes de cambio claramente es conveniente. Yo creo que todo desarrollista, toda persona afectada a este rubro tiene que trabajar sobre eso. Si hay una idea o una planificación de que los bienes van a ser transferidos en el corto o mediano plazo, claramente eso aumenta muchísimo la tasa efectiva anual de retorno de esta inversión. La inversión es el impuesto. Claramente conviene para, si mi stock de bienes, acuérdense que se hace por categoría de bienes, si mi stock de bienes muebles tiene un promedio de vida útil bajo, cerca de 5 o menos años, claramente me da tasas de retorno muy altas del 23%. Y bueno, este es un tema contable que incrementa el valor contable de los activos por impuesto diferido, porque las empresas extranjeras muchas dicen que no lo van a hacer porque a ellos los miden antes del impuesto a la ganancia, entonces no les importa. Pero yo creo que hay que hacerlo igual, porque bueno, le damos el tax credit a otro. Inconveniencias del revalúo. Bueno, la incertidumbre económica. Hoy hubo un decreto que estiró 6 meses el vencimiento del revalúo, que era los 6 meses del cierre de ejercicio. Un balance de diciembre vencía el 30 de junio, después por resolución le dieron 2 meses más porque el decreto autorizaba a la FIP. Ahora lo que hicieron es sacar un decretito de 3 renglones que modifica el decreto solamente, con lo cual me parece que esa tablita de vencimientos escalonada, la FIP la va a tener que modificar o no, si quiere dar, por ejemplo, ayer hablando con Andrés Edelstein, como él cuenta, yo cuento, me decía, no, yo creo que diciembre va a vencer en febrero, porque él ya estaba pensando en los 6 meses más los 2 que teníamos originalmente. No lo sé, la resolución va a tener que decirlo, porque se le autoriza a la FIP. Si no, junio va a pasar a diciembre y julio pasará a enero, y a lo mejor a los balances de diciembre, enero y febrero y marzo, que son los que cerraron antes de que fuera el primer revalúo, le dieron 2 meses de gracia y 1 mes de gracia para marzo. Bueno, la otra incertidumbre es que me consume capital de trabajo o tengo que recurrir a endeudamiento. Está buenísimo que hayan postergado 6 meses, porque yo soy optimista y creo que las tasas van a bajar. Esto ya se está normalizando, se va a empezar a normalizar, y con tasas más bajas, ustedes lo que tienen que pensar también es el apalancamiento. Es como comprar en el pozo. Estas tasas de retorno son tan altas que si bajara, si tuviéramos las tasas de los préstamos subsidiados, estaba buenísimo, porque tomamos el préstamo, pagamos el impuesto y todo lo que me quedaba era gratis, aunque fuera el 3%, si me lo pagaba el otro. Esa también hay que evaluarla si bajan las tasas. Como me subieron las tasas, se me acabó el discurso con esto, pero bueno. Inmuebles que no sean bienes de cambio, yo creo que impactan negativamente el terreno y los plazos extensos de amortización. Y bueno, la situación ideal que nos da a nosotros es una proporción de terreno del 10%, un poquito más, y una vida corta que haga que me permita amortizar todo el 10%. Y se me acabó el libreto, ¿no? Ya está, me parece. Bueno, muy bien. Bueno, excelente, gracias, Guillermo. No sé si tenemos tiempo para alguna pregunta. No.
nos queda tiempo. Para una. Por ahí una, que en realidad es la pregunta del millón, si considerás que el revalúo va a ser exitoso en términos de recaudación y en términos de adhesión de contribuyentes, digamos. Mirá, el otro día me crucé con Abad y me dijo profeta porque él decía 20.000 millones, con el blanqueo yo decía más de 80.000. Esta vez me siento menos seguro. Yo creo que el revalúo, si vencía ahora, con este nivel de incertidumbre político-económica y con este nivel de tasas de interés, yo creo que no iba a tener el éxito que puede llegar a tener si los mercados se calman. Y si esto que tratamos de compartir con ustedes, de alguna manera hacemos docencia. Si la gente que estamos acá sentados somos capaces de hacer la docencia adecuada en nuestras organizaciones y o en nuestros clientes, yo creo que la gente, digamos, capaz que maneja esto, y sobre todo la gente... Este es un tema financiero, no es tributario. Esto hay que ir a llevarlo a la Comisión de Finanzas de IDEA. Este es financiero, hay que ir ahí. Y que los financieros se involucren de verdad. Y nosotros sacarnos un poquito la cosa de nada más que la ley. A ver, yo aprendí mucho con este tema, digamos, de finanzas y todo eso. Y en meternos en ese tema y adquirir un protagonismo que es el que impuestos siempre digo que se merece tener entre las organizaciones. Impuestos se lleva la 2/3 parte del negocio en el cual ustedes trabajan. 2/3 partes del año. O sea, el impuesto tiene que ser mucho más protagonista en sus organizaciones. Y sus clientes tienen que darle mucho más protagonista en lo que ustedes hacen como impuestos. Bueno, este es un área que sus clientes lo van a entender mejor con los impuestos. Sepan que el 98% de los estudiantes de ciencia económica odian a los impuestos. Lo dije siempre y lo voy a seguir repitiendo. Entonces, y muchos de esos 98% son los que después tienen que interactuar con los empresarios. ¿Cómo le va a brindar sabiduría desde el odio? No pueden. O de la ignorancia, no quiero decirlo porque ignorancia en Argentina es peyorativo, en otros países no. Entonces a mí me parece que hay que trabajar de esa manera en sus organizaciones, mostrando esto básicamente. La ley no, porque se aburren, no lo van a escuchar, van a sacar el chip y listo. Perfecto, bueno, te agradecemos mucho por la charla y bueno, no sé si querés agregar algo adicional respecto a las condiciones si las condiciones económicas van a ayudar en estos 6 meses o pensás que digamos que no va a haber grandes variaciones que van a cambiar las... El problema argentino no es económico, es político. Eso lo dice Melconian también. Si los gobernadores aceptan ir a un acuerdo nacional, lo que nosotros tenemos que lograr es ir a un acuerdo nacional, donde esta perinola que es la Argentina, todos pongan y no todas quieren expoliarla. Si se va a un acuerdo nacional y todos ponen, entonces se va a lograr rumbear el barco en el sentido adecuado. Nosotros tenemos que dar señales claras. Miren, en diciembre yo escuché a alguien de una de las famosas Balance, Puente, etcétera, no voy a decir el nombre, pero una de esas, diciendo, en Estados Unidos, diciembre, elecciones, Argentina, nos dan una ventanita de 90 a 120 días para seguirnos dando préstamos. No, si no, nos lo cortan. Llegó abril, nos lo cortaron. ¿Por qué? Porque nos dimos las señales que hay que dar. Entonces, no es un problema en Macri, del gobierno de Macri, es un problema político de toda la dirigencia política argentina que tiene que ponerse de acuerdo para darle el rumbo correcto a este país y para no mostrar esas cifras vergonzosas que mostré de los últimos 193 años. Guillermo Pérez, presidente y CEO de GNP, estuvo presente en la segunda jornada del encuentro anual de impuestos. ¿Cómo evalúas el panorama general de la Argentina en este momento? Bueno, estamos en un momento de fuerte turbulencia, de fuerte incertidumbre. En realidad no es nada nuevo. En realidad este gobierno lo que trató, a partir de mostrar seriedad y una consistencia y homogeneidad en la conducción, bueno, lograr el tiempo necesario para lograr que la economía crezca y a partir de un crecimiento razonable y sostenible de la economía, lograr mayor riqueza en definitiva, porque lograr más PBI, eso implicaría lograr más recaudación tributaria y de esa manera revertir las variables macroeconómicas que hoy son totalmente negativas para el país. Sucedió que eso se hizo con endeudamiento, en un momento dado la gente de afuera dijo, bueno, basta si este endeudamiento sigue para fomentar el gasto público y el déficit fiscal, no hay más endeudamiento, entonces lo que era una política fiscal gradual se convierte en una política más de shock. De alguna manera es afrontar la realidad que no es producto de estos años, ni siquiera de los últimos 15 años, es producto de muchos años de historia de la Argentina. Te doy 3 o 4 datos que son muy elocuentes. En 193 años de historia, en la Argentina hubo 49 años de crisis. Significa que Argentina vivió el 25% de su historia en crisis, de las cuales 11 fueron profundas y 7 muy profundas, como la del 2001, por ejemplo.
En los últimos 70 años hemos vivido con 180% de inflación promedio. Si sacamos la hiper del 89, 80% de inflación promedio. Si vemos la masa laboral que trabaja, que es la que sostiene a toda la población, hay 6 millones de empleados en relación de dependencia y 4 de autónomos. Eso, de alguna manera, directa o indirectamente, está sosteniendo a todo el resto, porque tenés 8 millones de jubilados, 4 millones de subsidios, 3 millones de empleados públicos, que en definitiva es gasto público, no digo que no den valor, pero es gasto público, y el resto de gente que no trabaja, y 3 millones de trabajos ocasionales, y el resto no trabaja, o sea que hay 10 millones que sostienen a 43. Es muy difícil, es como una pirámide invertida. Durante tu disertación vas a estar tocando uno de los principales temas de actualidad referidos a la reforma fiscal. ¿Qué nos puedes adelantar? Bueno, que estos datos que te di duros de macroeconomía indican que la inflación no va a ser tan fácil bajarla, va a seguir por muchos años. No sé en qué niveles, pero va a seguir por muchos años. Por lo tanto, cuando vos haces un revalúo impositivo como este, lo que estás comprando muy barato es inflación pasada e inflación futura para poder revaluar todo tu stock de bienes. ¿Eso qué te permite? Te permite que poniendo un impuesto que para bienes muebles es del 10% o para inmuebles del 8%, luego amortizarlos, mandarlos a pérdida, hablando coloquialmente, y deducirlos a la tasa del 35 o 30%, con lo cual las tasas de retorno que te da invertir, entre comillas, en el impuesto al revalúo, te da una tasa de retorno en 5 años para bienes muebles del 170%, que eso es una tasa efectiva anual del 23% sobre inflación. O sea, si la inflación fuera un 30%, como hoy dicen que informó el Banco Central, estimada para 12 meses, ese 20 más la tasa de retorno de haber revaluado tus bienes muebles te da una tasa de retorno del 52%, que es más que invertir en una LEVAC, que hoy tiene una tasa totalmente distorsionada por la situación de turbulencia económica. O sea, es una oportunidad absoluta, en mi opinión, hacer el revalúo de bienes muebles amortizables para las empresas. En el caso de inmuebles es un poquito más incierto, porque las tasas de retorno sobre inflación varían entre el 3% y el 12%, dependiendo de la gravitación del terreno en ese inmueble, porque el terreno no se amortiza, y de los plazos de amortización. Pero yo estoy convencido que todas las empresas tienen la obligación de hacer el cálculo financiero. En definitiva es una situación más que tributaria financiera, porque invierto en un revalúo para ganar con la deducción de ese bien revaluado contra el impuesto a las ganancias a tasas mucho más altas, y tengo que definir la tasa efectiva anual de retorno de esa inversión en ese revalúo. Se viene, va a ser un trabajo muy grande. Hoy tuvimos una novedad muy importante, que es que el primer revalúo para balances del 31 de diciembre vencía el 28 de agosto y le han dado 6 meses más de prórroga. Todo esto va a ser un trabajo muy grande, las empresas no toman conciencia. Nosotros desde Grupo GNP salimos a generar conciencia en la comunidad de negocios desde diciembre del año pasado, pero bueno, siempre hay otras prioridades y ahora se nos venía esto encima con vencimiento el 28 de agosto. Es un trabajo enorme el que hay que hacer, porque en cada empresa hay que tomar toda la masa de bienes que tiene al cierre del balance, al 31 de diciembre del 2017 o hasta el 30 de noviembre de 2018, que son los que tienen la opción del revalúo, y hay que hacer un trabajo muy muy fuerte. Lo que pasa es que el beneficio económico, del beneficio financiero de invertir en un revalúo, en un impuesto que me da tasas de retorno del 22% anual para bienes muebles o de hasta del 10% para bienes inmuebles es muy grande. Sería negligente no hacerlo. Creo que es muy importante. ¿Cómo mejorarías el sistema tributario argentino independientemente de bajar la alta presión tributaria? No, yo mejoraría primero el elevado nivel de gasto público y buscaría no solamente digamos, yo creo que hay que buscar en todos los sectores. Primero en la calidad del gasto. Hay gasto que es innecesario en el gasto público, que no necesariamente significa desempleo. Si yo bajo el nivel de gasto público, puedo darme el lujo de modificar el sistema tributario. ¿Y cómo bajaría el sistema tributario? Ensanchando la base imponible. Hoy tenemos un 40% de evasión en la Argentina. Hoy dijeron 30, siempre fue tradicionalmente un 40%. O sea, los que pagamos impuestos es el 60%. Con una presión tributaria del 35%, sobre el 100 esta medida, pero si solo pagamos 6 de cada 10, no es una presión tributaria del 35, es más del 50 para los que pagamos. Con lo cual es necesario bajar el nivel de imposición. Hay que bajar tasas y ensanchar la base imponible, o sea, trabajar más en ese 40% que no paga, y la tasa del 21% de IVA es una de las más altas del mundo. El IVA empezó con el 13% en la década del 70, subió al 16%, después al 18%, después al 21%.
este saco que está acá, o esto que está acá, o la lapicera que tengo guardada acá adentro, tiene un componente de impuestos de entre el 65 y 80%. Toda la población argentina, el rico y el pobre, sobre cada bien que compra, tiene aproximadamente un 70% de impuestos que vienen en cascada desde la producción primaria, que pasa a la industrial, al mayorista, al minorista y llega al consumidor. Cuando esto llega al consumidor, tiene un 70% de impuestos. Sea una marca de autos de alta gama o sea una cucharita. Entonces, en realidad estamos pagando un nivel de impuesto enorme. ¿Por qué? Porque solamente somos un país pobre, que no queremos reconocerlo, y al no haber hecho las cosas bien, no generamos la riqueza necesaria para que todos tengan pleno empleo. La mejor inclusión es tener un país sano, con normas jurídicas estables, dando credibilidad. Entonces la inversión viene, eso genera empleo, el empleo genera riqueza, la riqueza le gana al gasto público y con eso bajás el impuesto. Es muy fácil, es muy difícil de hacer, pero es muy fácil de razonar. ¿Cómo evalúas el futuro de la profesión de cara a los próximos 5 o 10 años en el marco de la transformación digital? Bueno, yo creo que hay sectores y sectores. Yo creo que la creatividad y el talento ninguna máquina lo va a reemplazar. ¿Cuál es la obligación del recaudador, el número 1 de la FIP que vino ayer, Cuccioli? Él tiene que recaudar lo máximo posible. ¿Cuál es mi obligación como tributarista privado? Que mis empresas paguen lo menos posible dentro de la ley. Eso se llama tax planning, planeamiento fiscal o estrategia fiscal. Eso no lo va a reemplazar la máquina, ¿ok? Después hay trabajos rutinarios mensuales donde probablemente sí la máquina lo reemplace, pero yo diría parcialmente, yo revisaría la máquina, porque también hay todo un tema de conceptualización adentro de una liquidación mensual de IVA o de ingresos brutos. Yo no creo, está bien, no soy un millennial, todo lo contrario, con lo cual es lógico que en parte queda esto, pero yo creo que hay tareas que la máquina va a poder hacer en forma repetitiva, pero alguien va a tener que ponerle talento y yo creo que el ser humano siempre es más que la máquina, por eso la creó, con lo cual finalmente eso también hay que revisarlo para que esté bien, porque si no es como sentarse en un polvorín. Los impuestos repetitivos pueden ser fáciles, pero por ser repetitivos, si hay un problema, se convierte en una bola de nieve, y cuando si te enterás es tarde, es una bola de nieve, es una montaña de nieve. Entonces yo creo que la profesión sí se va a transformar, se va a digitalizar en lo que son impuestos, digamos, de naturaleza periódica o repetitiva, y yo creo que hay otros impuestos más complejos como ganancias, etcétera, que si siguen así en su estructura van a seguir requiriendo de talento, creatividad, esfuerzo, dedicación, planificación y enfoque de negocios. Por último y para terminar, ¿por qué venís al encuentro anual de impuestos? Porque me encanta, porque están los mejores profesionales de la Argentina reunidos, porque me encanta escuchar a los demás y si puedo aportar algo, me gusta también. Yo creo que es un foro de los mejores foros que tenemos en la Argentina en este momento para intercambiar experiencias, para hacer networking, para conocer gente, para que te conozcan. Yo creo que tiene muchísimo valor agregado.